Muy bien, entonces vamos a empezar. Primero me voy a presentar. Mi QRA es el EU2NI, el EU2 Noviembre Italia. Todos me conocen por Tato. En la radio soy Carlos, por algún motivo de cómo sale ahí en, en el nombre en el QRZ. Y hoy vamos a charlar un poco sobre propagación. Propagación que es tan importante para nosotros los radioaficionados. Porque no vamos a hablar de la propagación del covirus, ni vamos a hablar de la propagación de la inflación, y no, vamos a dedicarnos a lo nuestro, que es nuestro hobby, que es la propagación en las ondas radioeléctricas. Entonces, primero vamos a hacer una pequeña definición acerca de qué significa estudiar la propagación. El estudio de la propagación concierne a los eventos que suceden en el camino entre dos estaciones de radio y que afectan la comunicación entre ellas. Vale aclarar aquí que una de las estaciones tiene que estar transmitiendo y la otra recibiendo. Habitualmente se hace de esta manera con un intervalo entre una y otra porque de otra manera no se entendería, no es como el teléfono. Cuando hablamos de propagación de las ondas electromagnéticas en el espectro de la radio, podemos ver aquí en esta diapositiva un esquema de los tipos de ondas de radio y las propagaciones que ocurren de acuerdo a de cuál estamos hablando. Aquí tenemos una antena transmisora, aquí tenemos una antena receptora, y vemos que hay una posibilidad de transmisión por lo que se llama onda celeste, o sky propagation en inglés. Tenemos una onda directa, que es la línea de vista, light of sight, y tenemos una onda troposférica, que es la reflejada en tierra, que llega hasta la otra antena, y la onda de superficie, que en este caso se junta reflejada a tierra con la onda de superficie para permitir esta transmisión troposférica. Cabe aclarar que de acuerdo a la frecuencia que estemos trabajando dentro del espectro de la radioafición, la propagación que usaremos será diferente. Así, la propagación de la onda reflejada a tierra y la onda de superficie se usa fundamentalmente para VHF y UHF, es decir, para frecuencias muy altas o ultra altas. Y la que también se puede usar, o se usa, mejor dicho, en la de línea directa, mientras que la onda celestial se utiliza para las transmisiones en frecuencias medias y frecuencias altas. Esto vamos a repetir varias veces para que no quede duda o se vaya fijando mejor, ¿no? Ahora, si aprendo a pasar la diapositiva, es bueno. Entonces, aquí repetimos lo que hemos mostrado en el diagrama anterior. Que hay tres formas fundamentales de propagación de la onda electromagnética. La onda celestial o ionosférica, ya vamos a ver por qué se llama de esta manera. La onda troposférica, que es la que usa la troposfera, que es la parte más baja de la atmósfera, es donde ocurren la mayoría de los efectos meteorológicos. Y la onda terrestre, que es la división directa, y la onda reflejada a tierra. De nuevo les digo, esta es fundamentalmente la propagación para HF y estas son propagaciones de VHF y UHF. Entonces, ¿cuáles son las ondas celestiales o ionosféricas? Son las ondas que se dirigen desde el transmisor hacia la atmósfera superior y se reflejan en la zona ionizada de la atmósfera superior, que actúa como de espejo
porque parcialmente la refleja y parcialmente la refracta y vuelve a tierra. Estas son las ondas decamétricas de 300 kHz a 30 MHz, aunque pueden ser un poco más altas también, y constituyen las ondas llamadas de alta frecuencia. Digo que pueden ser también un poco más altas porque la propagación en 6 metros a veces tiene características de HF en lugar de ser de VHF, aunque tiene características mixtas. Cuando usamos la propagación de superficie, nuestra onda de radio llega aproximadamente a 650 kilómetros. Pero si nosotros usamos la ventaja de las reflexiones y las refracciones, puede alcanzar 13.000 kilómetros o más. Las ondas espaciales o troposféricas corresponden a una energía que se irradia y viaja en los kilómetros inferiores de la atmósfera. Estas ondas son la onda de transmisión directa y las ondas reflejadas en el suelo. Se llama onda de transmisión directa o de línea de vista porque es la que se transmite de una antena transmisora a una receptora mientras estén por arriba del horizonte. Es decir, yo transmito en este lugar y mientras pueda ver teóricamente la otra antena, se transmitirá. Esto es relativo también porque en algunos casos, ante la presencia de algunos elementos adicionales, la propagación de este tipo puede ser un poco más larga, es decir, alcanzar ahora lugares que están un poco más allá del horizonte. Ya vamos a ver esto. Y como le digo, aquí se repite que está limitada por la curvatura de la Tierra. Uno no puede hacer que los rayos, las ondas electromagnéticas se curven, salvo usando artimañas como son las que ocurren en las ondas ionosféricas. Esto es para hacer un pequeño repaso de qué consiste la atmósfera nuestra. La atmósfera es una capa que tiene gases y que se divide de acuerdo a su ubicación de la siguiente manera. Yo les voy a pedir, por favor, antes que me olvide, que reservemos las preguntas para el final, porque está medio entrelazada una cosa con otra y puede que se aclare o se complique más a medida que sigue la charla. Entonces, ¿qué función tiene la atmósfera? Actúa como térmico y protege de las radiaciones ultravioletas. Si no hubiera una atmósfera, no habría vida en la Tierra. Y está compuesto por gases, que es lo que nosotros conocemos como aire. El gas más abundante es el nitrógeno, pero hay oxígeno que cada vez es menos cantidad a medida que uno va ascendiendo la atmósfera. Y la división de la atmósfera es troposfera o tropósfera, que es la que está hasta unos 10 o 12 kilómetros de altura, donde ocurren todos los fenómenos meteorológicos y donde se utilizan los vuelos comerciales y privados en los aviones para trasladarse de un lugar a otro. Aquí uno observa que a medida que aumenta la altura disminuye la temperatura. La estratosfera está por encima de la troposfera y tiene de 11 a 50 kilómetros de amplitud. Esta capa tiene ozono. El ozono es una molécula de oxígeno que ha sido modificada por la acción de los rayos solares. Su función principal es de absorber los rayos ultravioletas. La mesosfera es la que se encuentra inmediatamente por encima de ella, hasta los 90 kilómetros de altura. Tiene temperaturas más bajas que las anotadas anteriormente y también protege de los rayos ultravioletas. Sigue a eso la ionosfera. La ionosfera, que llega hasta 500 metros de altura y contiene gases capaces de ser ionizados y donde la temperatura, a diferencia de las anteriores, puede aumentar hasta los 1500 grados.
Ustedes habrán visto algunas de las filmaciones cuando vuelven los astronautas, entran a la Tierra, que tienen ese blindaje especial porque la temperatura aumenta muchísimo en esta capa, a diferencia de las anteriores. Y por fuera de eso ya está la exósfera, o exosfera, que puede ser hasta 1000 kilómetros, y la temperatura puede llegar aún más alta todavía, a 2400 grados. Vamos a ver si logramos pasar. Este es un gráfico donde ustedes pueden ver más o menos lo que acabamos de decir en forma explícita con respecto a las capas de la atmósfera. Pero bueno, pero nosotros no solo vamos a hablar de la atmósfera, sino vamos a hablar de algo muy importante, que no solo es lo que permite a que exista la vida en la Tierra, sino que también nos permite ser radioaficionados. Sí, señor. Porque si no hubiera un sol, no podríamos usar más que las capas más bajas y no habría posibilidad de comunicaciones a distancia. Y ustedes ven en este gráfico cómo el sol, aparte de mandarnos la luz, que es una onda electromagnética, nos envía otros rayos, que son rayos que podrían ser nocivos para la vida y que están impedidos de llegar a la Tierra fundamentalmente por el campo magnético de la Tierra. Esto que tienen aquí es un gráfico del campo magnético y cómo lo aplasta el campo magnético, la fuerza de la irradiación solar, pero al mismo tiempo la desvía, evitando de esta manera que nos llegue a nosotros en forma directa. Entonces, ¿qué es lo que hace la presencia de los rayos solares a nivel de la ionosfera? Lo que hace es que esta radiación solar actúa sobre un átomo neutro. Esto se llama átomo neutro porque tiene un número igual de electrones, pero la acción de la radiación solar produce la liberación de ese electrón, con lo cual el átomo cambia a tener una carga, y esa carga positiva permite que la capa se transforme en una especie de espejo que refleje las ondas. Entonces se cargan los átomos y ya electromagnéticas. Y refleja la onda de radio. El tipo de emisión que hace el Sol y que afecta nuestra ionosfera se clasifica en dos tipos. Tenemos la emisión electromagnética y la emisión de partículas. La emisión electromagnética comprende los rayos X, los rayos ultravioletas y los rayos ultravioleta extremos. Esto se abrevia como UV y esto como EUV. Y las partículas son protones y partículas alfa de alta energía y protones y partículas alfa de baja energía. ¿Y qué es lo que producen estas cosas? La radiación ultravioleta y radiación X es similar a las ondas de luz que viajan a la misma velocidad en lo que hace a su traslado. Por lo tanto, desde que son producidas a nivel del Sol, demoran unos 8 minutos para llegar a la Tierra. Por eso es que dicen que cuando uno ve aparecer el Sol que vemos aparecer ya hace 8 minutos que ha salido porque recién nos llega la luz a nosotros. Las partículas de alta energía son bastante más lentas y demoran unos 15 minutos a varias horas en llegar a la Tierra. Y estas, en lugar de favorecer la propagación, muchas veces causan mayor absorción, fundamentalmente en los polos, y disrupción de las transmisiones electromagnéticas. Las partículas de baja energía, las partículas alfa, son aún más lentas y pueden demorar de 1 a 2 días en llegar. Y son las principales responsables de lo que se llaman tormentas magnéticas, que ponen en peligro no solo las transmisiones, sino todos los satélites que existen por ahí, que producen las auroras boreales o las auroras australes. La propagación es esporádica, de la que hablaremos
más adelante, y producen aún mayor absorción polar. Entonces, en este gráfico nosotros podemos ver el Sol irradiando hacia la Tierra, y aquí observamos que hemos subdividido a la atmósfera, a la ionosfera en este caso, en capas que son virtuales y que se mezclan una con otra y que se llaman capa D, que es la más próxima a la Tierra, capa E, que es la que sigue hacia afuera, y la capa F, que existe como capa única a la noche, pero que durante el día, por acción de la ionización que producen los rayos solares, se divide en dos, la capa F1 y la capa F2. Entonces, repitiendo, la acción de la irradiación solar sobre la ionosfera produce varias capas de ionización diferentes. La capa D, que es la más próxima a la Tierra, la capa E, que es la que le sigue hacia afuera, la esporádica E, que está más o menos a la misma altura, y la F1 y la F2, que son las que están más afuera y que aparecen durante el día. Ustedes ven que durante la noche la capa F es una sola. Y durante el día no solo aparece la F1, sino la capa D se hace mucho más fuerte y produce más disrupción, porque es una capa que fundamentalmente produce absorción de las ondas solares. Entonces aquí, para que vean un gráfico nomás, no porque tenga mucho sentido, pero para que recuerden, aquí tenemos una estación transmisora y una estación receptora, como si estuviéramos usando solamente la onda de transmisión terrestre o troposférica, no podríamos nunca comunicar con esta otra estación, porque eso es de vía directa, y la vía directa no sigue la curvatura de la Tierra, se perdería. Pero cuando nosotros usamos transmisiones de onda media, de frecuencia media y frecuencia alta, las características de estas son diferentes y pueden usar las distintas capas para llegar a lugares más distantes. La capa D, de nuevo, les voy a repetir varias veces lo mismo, me han dicho que les repita. Está a 60 y hasta 90 kilómetros sobre la superficie terrestre. Esta capa está ionizada por los rayos ultravioletas y los rayos X, que lo que hacen es ionizar el óxido nítrico. Y a su vez, cuando hay mucha actividad solar, los rayos X también pueden ionizar las partículas libres de nitrógeno o de oxígeno. Esta capa actúa como una esponja, ya que absorbe las señales de HF, lo cual lleva a que se pierda la propagación por efecto de la actividad de esta onda, que solamente va a tener efecto durante el día en los circuitos que involucren el Sol. ¿Por qué? Porque les decía que esta capa D aparece con la incidencia del Sol, pero desaparece cuando viene la noche. Por lo tanto, la capa D es importante factor de absorción de ondas de HF durante las horas día de la luz del Sol. Pero cuando se hace de noche no nos preocupa. En la capa D también hay recombinación, que es alta. La recombinación es cuando la ionización que produce pérdida de electrones, la recombinación es cuando los electrones se vuelven a juntar a las moléculas anteriores. Las ondas de frecuencia media y de baja frecuencia se atenúan significativamente dentro de la capa D. Este es porque ustedes ven que en 80 metros y aún en 40 metros, la propagación es bastante difícil, o se maneja por otras características que no es la capa ionosférica, mientras que a la noche mejora muchísimo y los rayos pueden progresar a distancias muy lejanas. La capa E, que es la media, se encuentra de 90 a 150 kilómetros sobre la superficie de la Tierra.
Esta también está ionizada por los rayos X blandos, que son los que tienen 1 a 10 nanómetros, y la radiación solar ultravioleta sobre el oxígeno molecular. Esta capa sí la podemos usar nosotros con ondas de radio que se reflejan mientras sean más o menos hasta unos 10 MHz de frecuencia. Porque a frecuencias mayores, en lugar de reflejar, absorben las ondas. Hay excepciones para esto, dependiendo el momento del día, la época del año, el ciclo solar, la ubicación geográfica, etc. La capa E esporádica, que es la E con una S que la sigue, se llama así porque causalmente aparece y desaparece. La característica es que es mucho menos sólida, por decir así, que la onda E, sino que son pequeñas y delgadas placas de ionización intensa, pero que no son extensas, que pueden abarcar pocos kilómetros y que soportan la reflexión de ondas de radio raramente por encima de 225 MHz. Esta onda puede durar durante unos pocos minutos a varias horas. Son más frecuentes durante las horas del día y durante la mayor actividad solar, y puede hacer que ciertas rutas inalcanzables de VHF, por ejemplo, se puedan abrir, porque con VHF ustedes no pueden alcanzar una distancia de 4 o 6 mil kilómetros y quizá con esto sí. Como les digo, ocurre más frecuente en verano y cuando hay mucha actividad solar. Con esto, esta distancia de propagación en un salto puede llegar desde los 900 hasta los 2500 kilómetros. Y si tiene doble salto, puede llegar más allá todavía. La capa F, que es la que sigue hacia afuera, se extiende desde 150 hasta más o menos 500 kilómetros sobre la superficie, y es la que tiene la mayor densidad de electrones, producidos por la radiación ultravioleta extrema, de 10 a 100 nanómetros, y la ionizante del oxígeno atómico. Esta capa es la más densa y la que más refleja, tiene más ionización, porque es la primera que defiende, por decir así, a la Tierra de los rayos solares. Entonces es el primer escudo que presenta y por eso la ionización aquí es mucho mayor. Durante la noche, la capa F es una sola capa, la F2, pero durante el día a menudo se forma un pico secundario, al que llamamos F1, que tiene un perfil similar en lo que hace a la densidad electrónica, pero que puede permitir una reflexión o una refracción mayor y permitir mayor comunicado a larga distancia. Como decimos aquí en este último párrafo, como la capa F2 permanece de día y de noche, es la responsable de la mayoría de las propagaciones de ondas de radio y de larga distancia, ya sea HF o de onda media. Corta muy poco, pero bueno, no lo vamos a dejar fuera de eso. Ahora vamos a hablar de otros términos que se usan cuando hablamos de propagación, y que aunque no tienen que ver con la propagación directamente, tienen que ver con ella en forma indirecta. En primer lugar, vamos a hablar de short pass. Short pass quiere decir camino corto o paso corto. La distancia más corta entre dos puntos es una línea recta que los une. En este caso, cuando hablamos de las transmisiones de radio, por ejemplo, la radio se transmite no como una raya, sino que es una especie como de hemisfera que se transmite para todos lados. Pero cuando las condiciones están particularmente buenas en un sentido, las ondas tratarán de ir hacia la otra estación por el camino más corto. Entonces, habitualmente cuando decimos hay propagación con Europa es porque tenemos la antena apuntada hacia el noreste, porque es el camino más corto para llegar a Europa. Pero cuando hablamos de long pass, camino largo o paso largo, quiere decir que tomamos la ventaja
de la irradiación en sentido totalmente al revés, es decir, que es opuesta a 180 grados al camino corto. Lo que hace es aprovechar las zonas de persistencia de la propagación antes que aumente la absorción. Para comprobar esto, ustedes necesitan una antena direccional, porque si tienen una antena de alambre no van a saber si el comunicado lo están haciendo por camino corto o por camino largo. Aunque a veces cuando es por camino largo hay un cierto reverberar de las señales de audio. Y se puede usar esto mientras, por ejemplo, sale el sol o a la caída del sol para aprovechar a llegar más lejos. Después tenemos la propagación por crooked path o por paso alterado, sería raro, que es cuando ustedes están apuntando para un lado y sin embargo están recibiendo señales de otro lado o los están recibiendo en otro lado que no viene a ser ni un camino largo, ni un camino largo, ni un camino corto. Y que en parte explica el hecho de que ustedes a veces, cuando hay probabilidad de condiciones de propagación para un lado o para otro, tenga que mover la antena buscando cuándo es que se recibe mejor. Y eso tiene que ver también con la ionosfera, porque supónganse que ustedes tienen la antena puesta a Europa y están oyendo una estación de España con un S5 y por X motivo se le da a mover la antena y ponen la antena al norte y resulta que la estación llega a S9. Eso es un camino crooked, es decir, no es un camino habitual, es un camino desviado porque la onda de radio de aquí pega allá y vuelve para acá y la nuestra va para acá y recién va para acá. Y el multipath es cuando ustedes están intentando hacer un comunicado con una estación y no se usa exclusivamente un camino, es decir, no usan solamente, por ejemplo, la capa E, porque pueden usar también al mismo tiempo la capa F. Y si usan la capa E y la capa F, la forma en que se refleja la onda de radio en una y otra hace que al llegar al receptor lleguen multiplicadas o disminuidas o a diferente momento que producen de nuevo reverberación en la sintonía del que está recibiendo. Esto que tienen aquí es para hablar con respecto a lo que se llama el terminator o la zona de penumbra, que es el lugar en donde se está yendo el día y apareciendo la noche, y en el otro lado donde está yéndose la noche y apareciendo el día. Esta línea gris, como se conoce, que en este caso está en una forma particular para que le veamos mejor, y tiene varios prefijos para que vayan apuntando y aprendiendo, tiene dirección norte a sur, como ven aquí, pero cambia porque de acuerdo a la rotación de la Tierra y a la posición del Sol y a la temporada del año, esto se va cerrando hasta ser casi perpendicular o abriendo hasta los 32 grados y permitiendo de esa manera que se utilice esta zona gris para hacer comunicados a larga distancia a frecuencias que habitualmente no se podría utilizar. Entonces, aquí vemos qué es lo que es la zona gris o terminator. Tiene bordes indefinidos entre la día y la noche. La capa D absorbe las señales de HF, pero desaparece rápidamente con la puesta del sol, cuando todavía no se ha formado en la zona del amanecer. Entonces, como de un lado todavía persiste una condición que en el otro lado no ha empezado, permite hacer comunicaciones haciéndole trampa a la propagación, digamos así. Otros términos que se usan en propagación son los siguientes. Vamos a tocarlo nomás no vamos a perder mucho tiempo en esto. Scatter quiere decir dispersión. Forward scatter
forward es adelante. Ustedes pueden emitir una onda y la onda, al reflejarse, como les decía, en distintas capas, se dispersa en forma diferente y hace que se oiga en lugares distintos que no siguen el mismo camino. La dispersión hacia atrás quiere decir que aunque nosotros estemos apuntando la antena hacia el noreste, las ondas salen también para atrás, o esta onda del noreste, al pegar en la Tierra, después se refleja nuevamente y vuelve por detrás de la onda transmisora. Eso permite, en cierta medida, romper el skip. Skip es la zona de silencio que existe entre una onda transmitida y la onda cuando vuelve a la Tierra reflejada. Es decir, todo lo que está al medio está en zona de skip o de silencio, porque la onda no le llega. Si no le puede llegar la onda troposférica, si no le puede llegar por tierra, por línea de vista, no hay forma de que se oiga una estación aquí, y eso es la que está en skip. Ahora, cuando ustedes tienen backscatter, esta onda va hasta el punto de recepción, se refleja, vuelve a la ionosfera y vuelve hacia atrás y puede volver en la zona de skip y ustedes pueden hacer el comunicado. Side scatter es cuando ocurre pero hacia el costado. Meteor scatter es cuando ocurre cuando nos cruzamos alguna cola de meteoros, hay 2 o 3 durante el año, y se utiliza sobre todo porque el meteoro va produciendo ionización y se usa mucho en VHF y UHF porque se abren propagaciones, inclusive en 50 megaciclos, en 6 metros, que permiten comunicaciones extraordinarias, pero muy breves. Y también ocurre el backscatter en las auroras. Las auroras, como el sol actúa mayor en los polos, la aurora boreal es la manifestación lumínica, mientras que la ionosfera se activa mucho y permite uno apuntando a la aurora que se produzca dispersión de esa onda y se permitan comunicados a otras zonas que habitualmente no están abiertas. Esto de aquí tiene que ver mucho con la propagación en VHF o UHF, que son los modos troposféricos. El conducto troposférico, tropospheric ducting, se produce cuando hay distintas capas de ionización de las nubes, que habitualmente se produce porque tienen distintas temperaturas. Y estas capas de distintas temperaturas permiten que la onda se refleje y se transmite a mayor distancia. Son de nuevo breves y aparecen habitualmente en el verano. Y el troposcatter es lo mismo que el ducting, con la diferencia que en lugar de ser directamente hacia un lado que están apuntando, puede ser hacia los costados. Lo mismo sucede a veces con ciertas lluvias, sobre todo cuando está cargado de hielo o hay mucha diferencia entre las temperaturas. Y aunque los aviones pueden producir algo, eso está discutido, y durante las tormentas de rayos más vale que no prendan el transmisor. Ahora, muy lindo todo esto, hemos estado hablando de propagación, y es como si todo estuviera bárbaro todo el tiempo, y no es así. Esto de aquí lo que les muestro es lo que se denomina el ciclo solar. Es un registro de los ciclos solares, porque el Sol no está siempre activo igual. A veces tiene mucha actividad solar y a veces menos actividad solar. Este es un registro de actividad solar desde el año 1600 hasta aquí. Les aviso que mediante uso de carbones, no entiendo bien cómo es, pues dice con estudios de radiocarbono, se ha podido determinar que el ciclo solar desde hace 2500 años. Bueno, de cualquier manera, desde 1750 se empezaron a registrar estos ciclos solares y este se llamó el número 1. Ustedes ven que hay ciclos que son más altos, ciclos que son más bajos, y este que ocurrió entre 1600 y 1750 se llamó el mínimo de Maunder porque realmente fue muy, muy mínimo. Apareció un segundo mínimo moderado entre el ciclo 5 y 6, y el máximo moderno fue hace no mucho, entre los años 1930 y 1980, y ahora estamos por acá, que el pronóstico es bastante fulero, así que no sé qué nos va a deparar el destino.
Entonces, podemos decir en base a esto que el ciclo solar, el Sol no actúa permanentemente de forma igual, no tiene un ciclo de actividad, un ciclo durante el cual aumenta su actividad y luego baja su actividad. En promedio, hablamos de un ciclo solar de 11 años, pero como ustedes ven en esta gráfica, los ciclos solares pueden variar muchísimo. Ustedes ven que si ustedes dicen ciclo solar de 13 años no había ninguno, y de 13 y medio, sin embargo, ha habido uno, pero de 10 y medio ha habido 5. Entonces, se habla en términos generales, pero no es absoluto. Esta es la finalización del ciclo solar 24 que estamos nosotros en este momento, y estamos aquí donde está empezando el 25, que al principio dijeron que va a ser bárbaro, ahora cada vez va a ser más petizo, y que parece que va a estar peor que el anterior, que ha sido bastante malo, que ha tenido una especie de joroba con 2 picos y un valle intermedio, mucho menor al siglo XXIII, que estuvo mejor. Todo lo que están viendo ustedes aquí es la forma en que se mide permanentemente la actividad solar, y después se hace un promedio, que ese promedio sirve para valorar la propagación. Y se mide ¿cómo? Midiendo la intensidad solar, que son el F10.R y el R12, que son los dos índices que se usan más frecuentemente. Cuanto más altos son estos índices, mejor es la propagación. Y cubren múltiples ciclos solares, porque esto puede estar presente tanto ahora como en el próximo o en el anterior. El F10.7 se llama así porque es el flujo solar. El Sol, con su radiación, produce un ruido en la banda de 10.7 centímetros o 2800 MHz. Midiendo ese ruido con un radiotelescopio terrestre, se puede determinar la intensidad de las radiaciones solares. El R12 es un promedio diario de las manchas solares. Las manchas solares son las que aparecen en el Sol periódicamente como oscuras y que se deben a que tienen menor temperatura, pero tienen mucha potencialidad magnética. Y son índices indicadores de la radiación ultravioleta y rayos X. Y son los principales productores de la capacidad de transmisión y de activación de la ionosfera. Al revés de las actividades que producen favorables efectos sobre la propagación, tenemos los disturbios geomagnéticos. Los disturbios geomagnéticos son aquellos que disminuyen la propagación, que actúan absorbiendo las ondas de radio. Los índices son el índice A y el índice K, que miden el comportamiento del geomagnetismo horizontal, es decir, ven cómo está comportándose la Tierra con respecto a sus ondas magnéticas, con respecto de las ondas que le llegan del Sol. El índice K marca una escala de 0 a 9, siendo 9 la más alterada, y se mide cada 3 horas de distintos lugares del planeta, y después se hace un promedio. Se usa la onda A en vez del índice A en vez del índice K para promediar. ¿Por qué? Porque la progresión de K no es lineal. Es decir, el índice A es un promedio del índice K, pero es un promedio lineal, mientras que el índice K es un promedio que no es lineal. Ya van a ver un gráfico que les voy a mostrar, y el índice planetario o índice A es el que también nos sirve para demostrar cuán alterada está la actividad geomagnética, y va de 0 a 400. Esto es lo que les decía recién. Aquí ustedes ven el índice A y aquí ven el índice K. Como ustedes ven, el índice K hace una curva ascendente, en cambio el índice A es lineal. Y si estas son unas gráficas que permiten convertir una a otra, que para el caso no interesa. Lo que sí interesa es cuando ustedes tienen información de todas estas cosas para prever, pronosticar o ver cómo va a estar la propagación en distintas bandas durante un día en particular. Porque como le digo, sabiendo el flujo solar, ¿cómo está? Lo tenemos en esta columna aquí.
Y sabiendo cuál es el índice A y el índice K, nosotros podemos tener una proyección acerca de cómo va a estar las condiciones de propagación en ese día en particular. Porque si vamos a ver las manchas solares, no nos sirven mucho las manchas solares inmediatamente, nos sirven en el momento de una tormenta solar o de una inyección de masa, porque en ese momento se produce el disturbio, pero se usan promedios semestrales a anuales. Entonces, cuando ya tenemos un promedio, no sabemos lo que pasa ahora. Si queremos ver qué pasa ahora, nos conviene mucho más ver el flujo solar. Como ven aquí, hay un final. Como ven aquí, tenemos una actividad solar de 170 más o menos de flujo, con un índice A de 13. Entonces, si unimos esas dos, vemos que estamos en una actividad normal alta y que tenemos alta probabilidad de que estén abiertas las bandas altas, de frecuencias de 15 metros, 17 metros, 10 metros, 12 metros y aún en 50 megahertz, que son 6 metros. Y hasta aquí llegué, señores. Muchas gracias. Si quieren preguntar algo antes que se corte esto, a sus órdenes. Muy claro todo, felicitaciones. Muchas gracias, espectacular. Tato, no sé qué he hecho a Álvaro, me parece que no se va a cortar.